Error mío y menos mal que ha habido un corte natural porque esto tiene un límite de grabación. Error mío porque había olvidado en la lista un libro y su comentario a base de libros que ahora salvaré, que es en esta edición también de la Unión Tipográfica Torinese, la UTET, Unión Tipográfica Torinese, este libro de textos sumerios y acádicos, que es realmente lo que yo consideraría el primer texto real y puro de filosofia de toda la historia. Classici delle religioni, sezione prima, diretta da Oscar Botto, le religioni orientali. Tenemos aquí testi sumeri e accadici de Giorgio Castellino. Y aquí se contiene lo que yo considero el primer texto filosófico, que es el diálogo del amo y del esclavo. Es un texto teatral, carnavalesco, bufonesco, que por todas las razones que se han dicho antes del espíritu babilónico se llama diálogo del pesimismo, diálogo pesimista. Es un esclavo que dialoga con su... es un amo que le da órdenes a su esclavo y su esclavo le da razones a favor de lo que ha ordenado el amo. Y luego el amo ordena todo lo contrario y el esclavo da razones en favor de todo lo contrario, hasta que la última orden es que es una propuesta, es matémonos ambos, yo te rompo el cuello, nos rompemos el cuello y morimos los dos. Y ahí, claro, no es lo mismo, es algo que estará también en el Diógenes Laercio a propósito de Tales, porque Tales decía que vivir y morir eran lo mismo, y alguien le dijo: ¿y por qué no te mueres? Y él respondió: porque es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo, y en esto está no poca parte del principio de la filosofía, que ante todo es tratar de el problema de la muerte, de por qué nos morimos, el problema de la muerte, y el problema del bien, y el problema del dolor. Estos son tres temas fundamentales de la filosofía: el porqué del dolor, cómo evitarlo, el porqué de la muerte y qué pasa después de la muerte, y cómo obrar bien, independientemente de que uno muera o no, qué es el bien y qué no lo es. Está bien que me haya quedado con estos dos textos olvidados, porque, bueno, este libro, digamos que es pionero, es el que comienza este tipo de pensamiento, más allá de otro tipo de textos que también está en los textos sumerios, que es el prototipo del libro de Job, de por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos. Eso también está en la literatura, por supuesto, anterior al libro de Job, que da una respuesta ateísta, y tanto en Egipto como en Mesopotamia, pues había acercamientos no siempre con respuesta. Y yo creo que el libro de Job tampoco es que tenga una respuesta muy clara, porque es un problema muy arduo que incluso para el más creyente sigue siendo un problema. Para el más creyente en un Dios bueno sigue siendo un problema filosófico muy difícil, el porqué del mal, qué es el mal, a qué se debe el mal y cómo debemos interpretarlo. Bien, aparte de lo verdaderamente metafísico, filosófico, por cierto, no he recomendado la metafísica de Aristóteles, que es una muy buena aproximación a la historia de la filosofía general y previa a él, pero bueno, tiempo habrá. La metafísica también es un buen, imprescindible acercamiento a la filosofía, pero quizá estamos hablando de obras más infantiles, ¿no? Tiempo tendrá el niño de leerse la metafísica de Aristóteles, que no debemos dejarnos asustarnos por el nombre. Es decir, metafísica es un nombre que todo el mundo sabe que se debe a que los discípulos, los libreros, los bibliotecarios le pusieron ahí metafísica porque venía después de los libros de la física. No es una metafísica, patafísica, ¿no? Son palabras que asustan, pero no deben asustarnos, como tampoco debe asustarnos la palabra fenomenología. ¡Oh, qué obra tan difícil! La fenomenología del espíritu de Hegel. No es una obra difícil, en absoluto. Hombre, yo sé de muchos profesores de filosofía alemanes, muchos filósofos alemanes, que dicen que prefieren leérsela en una traducción a leérsela en alemán.
Pero vamos, tampoco es porque sí, Hegel tiene fama de oscuro, pero tampoco lo es tanto. Este libro pues tiene, como todos, metáforas, habla del capullo, de la flor, que tiene imágenes, se puede ver, se puede interpretar con los ojos, se puede dibujar, no es un libro tan difícil. Y tiene un famoso capítulo dedicado, como bien se sabe, al amo y al esclavo. Hegel no conoció el diálogo acádico, el diálogo de la época casita, bueno, se dice que es de la época casita porque sale un cuchillo, con lo cual, un cuchillo de hierro, con lo cual ya conocían el hierro y por eso se interpreta. Bueno, que él no conocía esta obra, pero sin embargo tiene bastante que ver. Es como su prototipo, su arquetipo, porque bueno, las ideas son semillas que germinan en un momento u otro. Entonces, como digo, tiempo tendrán de leerse la metafísica, cuanto antes mejor, como tiempo tendrán de leerse la fenomenología del espíritu, también cuanto antes mejor, pero mejor antes la metafísica, tampoco nos vamos a entusiasmar. Bien, esto por un lado, esto en cuanto al diálogo pesimista. Y por último, en cuanto a esto de ir con animales, o como en un cuento de animales, ¿no? De que un animal le pregunta a otro, como el Mago de Oz, aunque no son propiamente animales, porque hay un león, pero está el hombre de hojalata, que es una especie de robot, de hombre mecánico, como el Talos, y ¿quién más? El hombre, y el espantapájaros, sí, es otra especie de autómata. Pues en esa línea de cuento que tenía la Katha Upanishad, porque cuando se junta una A y una U, da O, es lo que se llama el Sandhi. La Katha Upanishad es el cuento que cuenta, es que un niño ve cómo lleva las vacas al matadero, las vacas mueren, le pregunta a su padre que dónde van las vacas cuando mueren. Esto en cierta medida está esbozado también en el Avesta, aunque está como cortado. Se empieza diciendo algo parecido y se ve que es el mismo cuento, pero está cortado. Y el padre se cansa y le dice, nada, niño, vete a la muerte, o vete al infierno, claro. Sí, no había caído. Lo que le viene a decir el padre traducido a nuestro idioma, niño, vete al infierno. Y efectivamente el niño se va al infierno a ver al rey del infierno y le hace preguntas filosóficas a Yama, que es el rey del infierno. Y muchas preguntas Yama no se atreve a contestárselas o dice directamente que no las sabe. Dice, mira, niño, esto no lo sabemos ni los dioses sabemos esto. Es un libro soberbio en materia filosófica porque es como el germen de todo lo que después harían los griegos. No quiero decir que los griegos lo conocieran por vía de los persas, como algunos se esfuerzan en interpretar. No es necesario. Es decir, es el gran logro del pensamiento que ya está hecho y luego va renaciendo. Es como el atomismo. El atomismo se lo inventa Mosco, un fenicio, según el gran viajero y geógrafo Estrabón, que era de por allí, era de Amasia, ¿no? Era también de... Amasia está en lo que ahora es Turquía, y por allí había cierta influencia de aquellos viajeros orientales. Se lo inventa un fenicio, que es Mosco de Sidón o de Tiro, ¿no? Mosco de Sidón, creo. Mosco, en todo caso, el fenicio se inventa los átomos y luego los tenemos en la India, con un valor, en Grecia, con otro valor, pero digamos que la idea de que el mundo estaba formado de pequeñas partículas imbricadas entre sí a través del vacío es de un fenicio. Y estas ideas de la doble vía, del bien y del mal, y muchísimas cosas que están en los filósofos griegos, estaban en la Katha Upanishad, que se supone como muy tarde, a lo mejor del 500 a.C. o por ahí. O sea, casi contemporánea de los primeros filósofos... Bueno, no, sigue siendo un poco anterior a los primeros filósofos jonios. Porque claro, eso es como muy tarde. Bien, y como digo, este tipo de cuentos de los animales que es un cuento infantil, pues lo tenemos, lo tenemos en la literatura budista. Bien, y aquí ¿qué tenemos? Tengo los textos budistas en la misma colección de la Unión Tipográfica Turinesa, dirigido por Botto, y entonces textos... este no es el corpus budista, estos son los textos budistas en sánscrito que está traducido por Gnoli. Hay textos filosóficos, religiosos, lo que se quiera. Pero bueno, he empezado mal. Lo que tendría que haber enseñado en primer lugar era el canon budista,
que sobrevive ante todo no en sánscrito, sino en pali, que es una lengua popular. O sea, el sánscrito digamos que es como el latín y esto es como si estuviera escrito en español o en catalán o en italiano, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Es una especie de prácrito, una lengua popular. Bueno, pues tenemos aquí los 2 volúmenes del canon budista en pali, esto está en pali, ¿no? Y estos son textos más bien religiosos y son pues discursos larguísimos atribuidos al Buda. Pero luego tenemos lo que he enseñado antes y debería haberlo hecho al revés, los textos sánscritos que bueno, encontramos de todo y recomendaría mucho, bueno, esto está... Ah, no, esto es los acadios, perdón, no doy pie con bola. Aquí, no, textos, sí, los textos budistas, pero en sánscrito. Y entonces tenemos aquí, vamos a ver, tenemos el discurso de la coproducción condicionada, cosas muy filosóficas, el discurso de la joven planta de arroz, la hendedora del rayo, del relámpago, la que hiende el relámpago, el sutra de la concentración de la marcha heroica, la enseñanza de Vimalakirti, las estancias del camino medio. Ah, bueno, esto sí, esto es filosofía muy intensa. Este libro es muy recomendable para quien ya haya leído los textos que vamos a enseñar ahora y por los que conviene empezar. Lo digo porque aquí hay algo también de eso. Las palabras claras, el resumen de la perfección de la sabiduría, la introducción a la práctica del despertar. Y aquí están las guirnaldas de las vidas anteriores, que es el texto que voy a recomendar, que son cuentos de reencarnaciones anteriores del Buda y que son puramente cuentos la mayoría de animales. Pero bueno, las 150 estrofas, los laudes, el encomio de la perfección de la sabiduría, el tantra de la asamblea secreta y la realización del conocimiento de la realidad. Esto es una selección de textos budistas de diversos autores, pero de todos estos yo recomendaría para niños, ¿no? Que tuvieran una idea de la historia de la filosofía budista, que no tampoco... Perdón, India, porque claro, es Buda en diálogo con otros maestros anteriores. Pues yo quizá recomendaría la enseñanza de Vimalakirti, página 171. Creo que es el texto más adecuado. A ver, sí, por supuesto que sí. Hace un tiempo, bueno, venga, lo leo como está. Durante un tiempo el beato Buda se encontraba en la villa de Vaishali, en el bosque de Amrapali, con una gran hilera de monjes, de 8000 monjes, estaba rodeado de 8000 monjes. Todos estos monjes eran santos, privados de impureza. Bueno, puede ser que el problema que tiene la literatura budista es que está lleno de formulismos muy aburridos y muy largos. Y no, este no es el texto que yo pensaba. No, lo miro más tarde y lo diré, porque no recomiendo este libro. No. Primero hay que empezar, como digo, por las guirnaldas de las vidas del Buda, que son cuentos infantiles tal cual. Y aquí tenemos 2 obras sánscritas con ese título de guirnalda de las vidas anteriores, en una traducción con un estilo muy infantil para hacerse atractivos a los niños. ¿Vemos? Una vez el Buda fue un mono. O sea, en comparación con toda esa complejidad filosófica de la que hiende el rayo y de la excelencia de la sabiduría, empecemos con la filosofía budista por esto, por Dios. Una vez el Buda fue un mono. Empecemos por ahí, esto está bien. Y luego, bueno, esta es la de Arya Shurya, y luego tenemos después de la de Arya Shurya, podemos leer una versión posterior, también en sánscrito, que es la de Haripata, que, bueno, se llama igual, ¿no? Guirnalda de Yataka Mala,
guirnalda de las vidas anteriores. Hemos dicho, una vez el Buda fue un mono, y alguna vez fue un pavo real, y alguna otra vez fue una actriz. Esto tiene forma de libro infantil y está muy bien, y son cuentos de las vidas anteriores del Buda. Luego podemos seguir con más vidas anteriores del Buda. Esta maravillosa edición de Wisdom, está traducida por Rothman, Wisdom. Es el primer volumen, ¿no? Perdón, este es el segundo volumen de las historias divinas, Divyavadana. Este es el primero, las historias divinas. Estos son vidas anteriores del Buda. Y son cuentos, y como vemos es una edición muy bonita, muy colorista, como debe serlo. No digo que los niños, por muy escuelas bilingües que estén, deban leerlo en inglés, pero el maestro puede traducírselas o darle un ejemplar en inglés. Y este es, para mí, la mejor forma de empezar con la filosofía budista después de haber visto el prototipo animalesco, fabulesco, cuentístico original, que sería el Gilgamesh, los mitos sumerios, y la Kathopanishad, la Katha, la Upanishada Katha. Esto nunca viene mal, y estos son cuentos narrativos que por cierto, se suponen posteriores a los griegos, y así Rodríguez Adrados lo piensa, que cuando los indios cuentan cuentos lo hacen por imitación de los sabios cínicos griegos que vinieron con Alejandro. Aunque bueno, tampoco vamos a ponernos así de estupendos. Algún cuento se contarían antes, pero esto me recuerda que he olvidado, esto me pasa por haberme hecho una lista y haberme puesto a grabar sin mirarla, un libro fundamental, porque yo quería hacer 10 libros de filosofía infantil, por así decirlo, y un libro fundamental que más o menos sería un poco posterior, pero no mucho, a la venida de Alejandro a la India, y que tiene relación con esto, es el Panchatantra, que debo tener por algún lado, pero no he preparado. Y tenía el Panchatantra en la traducción de Volufer y Alemany. La traducción más antigua es la del Kalila Edimna de Alfonso X, eso es el Panchatantra tal cual. Pero para una edición más moderna había pensado, ahí lo tengo, había pensado en Volufer y Alemany, por supuesto. Y este libro es mucho más provechoso que los 3 volúmenes de Chanakya. Un segundo que me aproxime. Ajá. Bien, sí, un segundo. Esto es bastante insólito, pero aquí está. El Panchatantra. Esto, digamos que es un libro fundamental de filosofía. Vale, ahora no consigo que... Ajá. Lo he puesto al revés. Genial. Vale, el Panchatantra. La traducción de Volufer y Alemany. A ver, sí, esto es. Bien, pues esto, el Panchatantra es un libro de cuentos, tal cual, pero que es un libro fantástico de filosofía política que precede con... Bueno, puede ser que algunas de las estratagemas de los reinos combatientes sean anteriores, pero no necesariamente. Pero bueno, digamos que esto precede a Maquiavelo, naturalmente precede a Chanakya. Este libro es una obra fundamental de filosofía y sin embargo no son más que cuentos. Lo digo porque quizá antes que pasarse a los cuentos de la vida del Buda, de las guirnaldas de encarnaciones, quizá habría que leer este pequeño librito que es un tesoro, que es el Panchatantra, los 5 tratados, los
Pancha 5, Tantra, tratado, que es filosofía, eso sí, tengámoslo en cuenta, maquiavélica, no enseña generosidad ni nada parecida, es una enseñanza para defenderse de la vida y lo que más tarde será Maquiavelo, que dice en su prólogo que no lo ha hecho tanto como manual de tiranos, sino para que los pueblos sepan cómo defenderse de los tiranos. Y bien, creo que ya he gastado todos los libros que tenía encima de la mesa y este que se me había olvidado, imperdonable, porque, claro, es tan pequeño, pero a su vez es tan valioso y es, ya digo, es lo mejor que pueden leer en filosofía india los niños después de la Katha Upanishad, que quizás sea demasiado para ellos y por eso quizá habría que empezar por el Mago de Oz, y de las vidas del Buda. Y por último, ya algo tenía, por último, para dar una visión general de la filosofía antigua y de la que va a venir después, para tener una historia de la filosofía y no solo visiones de clásicos, aunque por ejemplo en el Chuang se hable en el maestro Chuang, en el Chuang se habla de Confucio y de otros grandes filósofos anteriores. Sin embargo, conviene tener una visión general y una visión general de modo narrativo, que nos cuente desde el principio hasta el final cómo son las cosas desde una perspectiva literaria, bien escrita. En este caso yo recomiendo, a pesar de todo lo erudito que es el padre, de todo lo erudito que es Fray Guillermo Fraile, que es una historia de la filosofía con todos los datos que hacen falta. ¿Cuándo se dijo por primera vez esto? Está en el Guillermo Fraile. Pues naturalmente yo recomendaría a Bertrand Russell, su historia de la filosofía occidental, que va de una manera uniforme desde su punto de vista, juzgando y considerándolo todo. Hay que decir que es una historia de la filosofía occidental, lamentablemente. Bertrand Russell se entusiasmó, al igual que también lo hizo el filósofo italiano Antonio Gramsci, con una obra espectacular de historia de la filosofía china, que es la de Hu Xi, pero lamentablemente creo que solo está en inglés, aunque se puede... Y me temo que no está en internet. En internet está su tesis doctoral sobre el método científico en los filósofos chinos, que es un libro admirable que ayuda a dejarse de tonterías sobre lo que es la filosofía china, de no, es que la filosofía china es muy espiritual, no se puede entender porque hay que... No. Hu Xi dice que la filosofía china tiene pensamiento racional, científico, como cualquier otra filosofía, y destruye todas las tonterías que se habían dicho sobre el libro de los cambios, con unas hipótesis muy buenas que le ocupan 2 páginas, pero que son brillantes. O sea, una cosa que yo no recomendaría nunca en absoluto es dejar que los niños lean, hacerles leer a los niños el libro de los cambios en la interpretación del padre Reich, con monsergas de un chino ahí que se buscó, que no. Esos son rollos, esos son mandangas innecesarias, son cancamusas orientalizantes que los propios chinos no deberían tragarse, porque a partir de la dinastía Song, digamos que los chinos son bastante científicos, y antes también. Lo que pasa es que como Confucio lo domina todo. Bien, bueno, entonces, como digo, Russell nos da una visión muy literaria, muy personal y muy buena, y Hu Xi nos daría una visión muy buena de la filosofía china, al igual que en la filosofía india pues está muy bien Tucci, aunque también Radhakrishnan. Bueno, Tucci, yo empezaría por Tucci, que es más sencillo, pero de momento Russell está muy bien, luego ya nos pasaremos a otras filosofías. Es importante que vayan leyendo de otras filosofías, de la China y de la India. Y bueno, termino con la gran biografía de la filosofía literaria, agradable, apacible, amiga, amena. Es como estar leyendo a un amigo que no nos quiere despistar ni perder por camino, sino contarnos una visión que es la suya, pero que es gentil, cortés, amigable, que es la de Julián
Marías. Este libro portentoso es una novela. Es una novela muy bien escrita, llena de frases ingeniosas y, bueno, naturalmente también me gusta mucho la de Nicola Bagnano, que es la de Bagnano, ni siquiera tengo que moverme porque la tengo por aquí, pero bueno, ya está, es decir, he dicho 10 libros y 2 historias, los 12 libros de filosofía, ¿no? Esta es una edición de segunda mano que tiene algún subrayado, pero gracias a Dios, sí, solo en las primeras, luego ya se cansó. Bueno, en fin, que en realidad casi todo aquí es de saldo o de baratillo. Bueno, entonces, mi propuesta, resumo, sería el mito de Enki y Ninmah, la epopeya de Gilgamesh, pero no cualquiera, sino la versión de Sinleki Unimmi, Acadia, la última, ¿no? La última que salió en una lengua acádica. El diálogo del amo y del esclavo, del periodo casita. Estas 3 obras pues podrían ser perfectamente contemporáneas, porque no sabemos la datación muy bien, podrían ser pues eso, en torno a entre 1300 y 1000 antes de Cristo. Luego, del 500 antes de Cristo más o menos, la Katha Upanishad, y después inmediatamente la apología de Sócrates, de Platón, la política de Aristóteles, y si queremos lo podemos intercambiar por la metafísica según los intereses. O sea, yo veo más fácil la política porque trata temas menos, como se quiera, ¿no? La política o la metafísica. Yo he elegido la política. Después, Diógenes Laercio, para tener las vidas, las anécdotas, los chistes de toda la filosofía griega de una manera así divertida. Cuentos, es un libro de chistes y algunos chistes de mal gusto, como debe ser. Después, ¿qué dije? Sí, el Panchatantra, los Panchatantra. Antes de Diógenes, el Chuanzi, el Panchatantra, el Chuanzi, el Diógenes Laercio, el Panchatantra, son 9. Me he dejado, otra vez me he dejado uno. ¿Cuál sería? La política, las Upanishads. Sí, por último, perfecto, nos salen 10. Es que esto ya casi no es antigüedad, casi es Edad Media, es el sello de la antigüedad. San Agustín, las Confesiones. Vale, con esto tenemos 10 obras de filosofía que pueden leer nuestros niños perfectamente en orden cronológico y por orden de dificultad, aunque claro, no engaño diciendo que las Confesiones de San Agustín son mucho más fáciles que la Katha Upanishad, aunque la Katha Upanishad tiene forma de cuento. Pero vaya cuento profundo. Bien, y en cuanto a las obras de, digamos, fuentes secundarias, pues he dicho que Julián Marías, para el lector español, y también Bertrand Russell es una buena idea, apoyándolo en Giuseppe Tucci y Huxi, para lo indio y para lo chino, respectivamente. Bueno, a la inversa. Y espero que esto sea, si no convincente, por lo menos un poco útil, tanto para los niños que se quieren introducir en filosofía, como para los padres que quieren introducir, los profesores que quieren introducir a sus alumnos, y los profesores ellos mismos que quieren refrescar lecturas o hacer lecturas que no han hecho, porque no me digan que todo el mundo ha leído las Vidas Divinas. Bien, espero que, como digo, sirva de algo.